¿Qué cuentas? En INE Radio. Soy Carlos Carballo y les doy la bienvenida a una edición más de ¿Qué cuentas? Un espacio de la Coordinación Nacional de Comunicación Social, donde platicamos con personajes de diversos ámbitos sobre los temas que tenemos en común, como la vida en democracia. Hoy tenemos el gusto de recibir a Julieta Fierro, quien es astrónoma y divulgadora científica mexicana, también es investigadora del Instituto de Astronomía de la máxima casa de estudios, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del SNI con el nivel máximo y ocupa la silla 25 de la Academia Mexicana de la Lengua. Bienvenida y quisiera preguntarte primero, ¿quién es Julieta Fierro? Pues hola, muchísimas gracias por invitarme, estoy feliz por estar aquí contigo y con todo tu equipo, me han tratado como diva, le agradezco mucho. Pues Julieta Fierro es una señora que ha tenido suerte, que ha podido hacer en la vida lo que ha querido, que ha sido siempre rebelde y pues que trata de tener una vida justa, honesta, divertida, ser buena persona y que ahora le preocupan cosas distintas que le preocupan a las mujeres jóvenes. Yo sé que están en contra de la violencia y estoy totalmente de acuerdo. Ser mujer a la que han tratado de violar o que ha sufrido una pérdida cercana por feminicidio es horripilante, no se olvida jamás en la vida. Pero ahora pues ya mis demandas son diferentes, como soy una persona mayor, pues yo ya lo que quiero es que haya muerte digna, que los viejitos cuando ya estemos cansados de estar por aquí, por lo que sea, puedan poner nuestros papeles en orden, despedirnos y tener la pastilla del día después, pero no anticonceptiva, sino para morir en paz. Ahora, Julieta, tienes estas preocupaciones al día de hoy, pero tu trabajo se ha desarrollado para llevar la ciencia, digamos, a los niños. ¿De qué forma has llevado este trabajo para acercarte a esta población y explicar la ciencia que puede resultar algo complejo, pero tú lo haces muy sencillo? Bueno, como te imaginarás, cada persona es diferente. Así es que entre más medios utilices de maneras más diversas, es más fácil atinarle. Así es que he tratado de hacer de todo. He escrito textos para niños alguna vez en el periódico. Tenía una columna que se llamaba La Caja, que era para niños. He escrito en revistas para niños cuando existía Chispa, por ejemplo. Es decir, uso los medios escritos. He escrito libros para niños, algunos están en las bibliotecas escolares. Salí en el radio, programas para niños, me entrevistan. Muchos niños vienen a mi casa, hay programas que hacen niños y me invitan con frecuencia. Hago tele, ahorita está pasando en el 11 Sofía Luna. Me encanta, a mis hijos la ven. Bueno, qué bueno que lo ven. Bueno, escribí el libro de las cochinadas, que es un libro muy popular para mi bochorno, pero lo escribí para que los niños leyeran. Doy conferencias, hago talleres, noches de estrellas, talleres para niños, en fin. Trato de abarcar un panorama amplio de maneras de divulgar la ciencia para poderle llegar a públicos diversos. Y ahora pues estoy usando también los medios electrónicos, grabo cápsulas de ciencia para niños y porque pues eso ahora pues es la moda. Y sobre todo ahora el coronavirus, pues pienso hacer más. Así es que es importante que los medios masivos sean utilizados por los niños, pero para aprender, para divertirse, para hacer ejercicio, para usar su tiempo libre y no causar tanta tensión en el hogar. Si hay hogares donde hay personas mayores, adultos, niños, puede ser muy angustioso. Así es que el que haya cosas para niños es muy importante. Justo eso me lleva a mi siguiente pregunta. ¿Cómo hablarle a niños de cosas serias e importantes, como en este caso el coronavirus, pero también de otros temas como es la política, como es la democracia, como es la ciencia? ¿Cómo explicarle a los niños qué está pasando a su alrededor de una manera que ellos lo entiendan, pero tampoco que los alerte de más? Pues ponerse en su lugar, pensar cómo te hubiera gustado a ti que te lo platicaran, de tal suerte que tú lo pudieras entender.
no tratando de impresionar a los jueces que van a calificar tu programa, ni a tu grupo de colegas porque trivializaste el conocimiento, sino mirándolos. Por eso me da gusto dar conferencias, porque es cuando puedo ver los ojos de los niños, ver si están atentos, sentaditos en la orilla del sillón, si me están mirando con atención, porque de esta manera sé que si les está llegando el mensaje o no les está llegando. Ahora, Julieta, ¿tú crees que la democracia y la ciencia pueden caminar por la misma vía? ¿Hay algún punto donde la democracia y la ciencia se tocan o corren por caminos paralelos? No, por supuesto que sí, porque la ciencia puede hacer modelos predictivos, puede construir escenarios virtuales ahora con la inteligencia artificial y puede predecir qué puede pasar. Así es que la ciencia es un aliado de la democracia y ojalá colaboren más institutos como el INE, que lo hacen de hecho, con centros de estudios de la complejidad, por ejemplo, con antropólogos sociales, con personas dedicadas a la inteligencia artificial para que funcionen todos mejor. Ahora, ¿recuerdas la primera vez que votaste y la última? ¿Qué diferencias ha habido durante todo este periodo de tiempo? Fíjate que no me acuerdo la primera vez que voté yo, pero sí mi mamá. Me acuerdo que estaba feliz, no lo podía creer, estaba tan orgullosa. Recuerdo cuando no voté cuando López Portillo, no voté esta última vez porque como cumplí 70 años y me fui de viaje con una amiga a Grecia, así que no estaba en el país, pero me hubiera gustado trabajo votar, yo creo. ¿Cómo, desde tu perspectiva de científica, cómo has visto, digamos, la evolución del sistema electoral mexicano y por otra parte, qué cambiarías del sistema, ya sea por la parte de la credencial, la parte de la instalación de casillas? ¿Qué lectura tienes sobre esto? Yo veo que ha sido un cambio maravilloso y estoy feliz con el sistema electoral mexicano. Creo que es extraordinario. Veo que las elecciones mexicanas son confiables, son seguras, están muy bien organizadas y bueno, pues yo estoy muy orgullosa de nuestro sistema y sé que se ha copiado en todo el mundo. ¿Qué haría yo para mejorar la credencial? Bueno, en primer lugar debo decirte que es un placer ir a los centros de credencialización. Son muy amables, todos los trabajadores que me han tocado, a las personas de tercera edad y a los discapacitados nos dejan sentar, no se puede hacer cita, te toman muchas fotos y te dicen a ver cuál le gusta, sí. Te hacen firmar muchas veces y qué firma se parece más. Es decir, es un sistema de lo más cordial. Okay. Pero yo haría algo como lo que está haciendo el presidente con el ejército, darles más responsabilidades con el subsidio correspondiente, es decir, darle al INE mucho más dinero que está recibiendo. ¿Qué haría yo con ese dinero? Le agregaría más cosas a la credencial del elector. ¿De qué tipo? Por ejemplo, un chip con nuestro historial médico. Porque uno vaya con la vida, con la credencial, porque es la identificación, te la piden en todos lados. Si tú tienes un percance, sería fantástico que ahí estuviera integrado, pues si yo tengo hipertensión o tengo diabetes, y mi tipo de sangre, en fin, mi historial médico, cuántas cirugías me han hecho, si soy alérgica a algún medicamento. Eso facilitaría muchísimo al sistema de salud. La credencial de elector la tienen muchos mexicanos aún en poblados lejanos. Así es que si ahí se incorporara el chip bancario, para ellos cobrar en los cajeros automáticos sería mucho mejor que tener que construir todas estas cuestiones bancarias. Uh-huh. Y si tuviera más dinero en el INE, podría reponer las credenciales del elector de manera más expedita si a alguien se le pierde. Es decir, yo tendría una credencial única para ser mexicano. ¿Por qué tengo yo que ir por mi credencial de viejito que me acaban de robar la bolsa? Si ya tengo mi credencial de elector. Porque si un discapacitado no tiene su credencial de discapacitado, ¿por qué en la credencial del INE no viene
persona con discapacidad. Es decir, si nuestra credencial del INE, que ya es nuestra identificación oficial, fuera multiusos y se le dieran más recursos al INE, porque es una institución confiable. Los mexicanos sabemos que ustedes funcionan bien, pues la aprovecharíamos más y saldría más barato para todos. Incluso se podría poner ahí, por ejemplo, si una persona quisiera ser donador de órganos y tiene algún accidente. ¡Bravo! ¿No? Eso sería maravilloso. Claro que sí. Y si apuntó lo de la muerte digna. Sí, también. Sí, también. O sea, tengo un accidente y me van a entubar. No, miren, su credencial de elector dice que ya firmó con un abogado que quiere la muerte asistida. No hay problema. ¿Es difícil hacer ciencia en México? Pues ahorita está difícil la cosa porque ya hay un número grande de científicos en México. El problema con la administración actual es que hay desconfianza con la industria. Y parte de la fortaleza de la ciencia básica y la razón por la cual los países desarrollados invierten tanto en ciencia básica es porque la ciencia básica genera tecnología. Y esta tecnología se puede transferir a la industria produciendo innovación. Por ejemplo, seguro tienes un celular con Waze. Bueno, ¿por qué hay el Waze? Bueno, porque cuando se cumplieron 100 años de Einstein y que había pensado en las ondas gravitacionales y esto, decidieron poner satélites en órbita para ver si se podían medir las ondas gravitacionales y chocaban dos hoyos negros. El sistema falló, pero se perfeccionó el posicionador global. El GPS. Y gracias a eso tú tienes Waze. Y tú puedes sacarme ahorita una foto sin flash, aunque haya poquita luz, porque los astrónomos necesitábamos detectores para medir intensidades bajas de luz. Y tiene esta memoria enorme tu celular, porque los astrónomos teníamos que manejar miles de millones de datos. Es decir, sin las ciencias básicas y las ciencias inútiles, no hay tecnología. Y si no hay transferencia entre la tecnología y los industriales, no hay innovación. Tu celular sirve para muchísimas cosas. Imagínate antes lo que costaba mandar una carta por ferrocarril. Es decir, la humanidad sin innovación no va a sobrevivir. Necesitamos más productos de innovación. Y es terrible que la administración actual no utilice el poder de la ciencia. Es decir, el no fortalecer a la ciencia básica y a la ciencia de salud puede acarrear problemas de injusticia en nuestro país. Eso me lleva a mi siguiente pregunta. ¿Tú crees que la ciencia es inclusiva con las mujeres en México? No hay segregación. Lo que pasa es que hay un prejuicio en el hogar. A muchas niñas las desalientan desde la casa. Tú no puedes ser ingeniera o no puedes ser especialista en inteligencia artificial, ni puedes construir robots. Parte del problema es tradición familiar. Parte del problema es los tiempos biológicos de las mujeres. A muchas mujeres les gustaría tener los hijos cuando son jóvenes, pero les cuesta mucho trabajo interrumpir o los estudios o la vida académica para dedicarse varios años a tener a los hijos, criarlos y después retomar. Porque todo el sistema educativo y de desarrollo profesional está hecho por hombres pensando en los tiempos biológicos de los hombres. Es decir, es injusto con las mujeres. Y para ser científico, pues tienes que hacer una licenciatura, una maestría, un doctorado y un postdoctorado. Y esto prolonga mucho los tiempos de estudio y desalienta a las chicas. En México no. En México no por varias razones. Primero, hay familias clánicas, es decir, está la abuelita, la tía, la prima que ayuda. Sí, que pueden ayudar a las familias para cuidar a los niños, ¿no? Tenemos guarderías, o sea, no tantas como quisiéramos, pero las hay. Y tenemos, por desgracia, trabajadoras domésticas. Lo digo que es una desgracia porque ganan poco y es difícil darlas de alta en el IMSS. He tratado y no ha sido fácil. Ahora, Julieta, mencionabas hace rato la parte de la innovación, sí, que es fundamental. ¿De qué manera crees que la innovación se podría aplicar a las elecciones? Se está hablando, por ejemplo, de hacer una urna electrónica para reducir toda la parte del papel o voto electrónico. ¿Cuál es tu lectura sobre migrar, digamos, de lo analógico a lo digital, pero en cuestiones electorales? Sería fabuloso.
sería fabuloso, sería más seguro. Hay sistemas de seguridad ahora muy poderosos. Es decir, tú votas, pero inmediatamente hay un chip que hace un manejo electrónico de tal manera que sea totalmente secreto. Cuando llega al lugar donde se cuentan los votos, se vuelve a cambiar el número secreto. Es decir, hay sistemas de seguridad muy buenos. Y dentro de unos años va a ser más seguro todavía, porque van a estar estas computadoras cuánticas que van a ser mucho más poderosas y los sistemas de seguridad van a ser muy difíciles de romper. Pero digamos que se tendría que combatir el miedo de la gente o la desconfianza a migrar a este tipo de dispositivos electrónicos. Por eso hay que empezar haciendo experimentos. Hay que empezar en algunas elecciones, las que sea en algún lugar, y incluso se podría votar 2 veces o algo así. Yo no sé, digo, ustedes son más listos que yo en esta materia, pero para probar que sí funcionan bien. Es decir, una población pequeña, vamos a hacer electrónico y que la gente vaya teniendo confianza. Es como ustedes aquí en el INE. Me fascinó que en los baños dijeran que de mujeres que se valía que entraran personas trans. Sí. Bueno, hay que poner eso para que la gente se habitúe y vea que no pasa nada. Yo me acuerdo cuando era yo joven, muchas mujeres no podían ir a los observatorios porque no había baños para mujeres. Uh-huh. Y bueno, ahora ya no pasa nada, vamos, y no pasó nada. Es decir, es cosa de hábito. Así es que si empezamos a tener ejemplos de éxito en poblaciones pequeñas donde no hay conflicto de votar electrónicamente, va a empezar a haber confianza. Y en base a la confianza, pues ya va a ser más fácil. Ahora, Julieta, tú dedicas parte de tu vida, de tu tiempo a observar, digamos, el universo y lo que está sucediendo afuera, pero ¿cómo mantienes los pies en la tierra para involucrarte en temas políticos, de democracia, en temas sociales, como lo que me comentabas de las mujeres? ¿Cómo estar, digamos, en esta dualidad para no perder el piso? Bueno, yo pienso que para que más personas se animen a tener proyectos democráticos, hay que fortalecer la educación. No solo hay que enseñar las leyes, sino cómo hacer para que las leyes injustas o las leyes que queremos existan. Porque se enseña como muy rígido, ¿no? Esta es la Constitución, pero ¿qué tal si yo considero que hay una ley que está mal o que es confusa o que no es lo que yo quiero? ¿Cómo le hago? Así es que no estamos enseñando en la escuela ese mecanismo. ¿Cómo hacerle para que yo pueda cambiar lo que ya existe porque lo que existe no es lo que yo quiero? Pienso que eso sería muy importante, que hubiera mecanismos de participación que no nos lleven a lo que está pasando ahorita con las mujeres, que no lograron por otros medios que ser escuchadas. Bueno, este fue un caso límite, por supuesto. Es decir, hay que educar. Si uno va a la escuela, aprende sus derechos, sus obligaciones, pero también debería aprender qué hacer cuando quiere algo nuevo. Y también hay que hacer lo que hizo el Ayuntamiento de Jalapa, que creo que es muy importante, crear comunidad. Es decir, ir a una comunidad donde se necesita algo, buscar a algunos activistas, no tienen que ser muchos, pueden ser 2 o 3, y hacer un proyecto que beneficie a la comunidad con esos poquitos activistas y cacarearlo. Es decir, en esta comunidad se logró arreglar el kiosco porque trabajaron estos activistas, el ayuntamiento dio dinero y ellos convocaron a los vecinos y entre todos se ocuparon de pintar y resanar el kiosco. Una vez que empiezas a tener proyectos de éxito y proyectos de comunidad, puedes hacer que la gente participe más, piense más en que sí puede hacer cosas con sus líderes locales, convertirse en un líder si forma comunidad. Y para esto hay que hacer pues una especie de cuadrícula dependiendo del lugar donde suficientemente pequeña para buscar a esos líderes y para buscar proyectos que sean virtuosos para la comunidad, para que la gente se sume a esos proyectos. Ahora, comentabas algo muy interesante sobre la parte de la educación en los niños, desde la educación básica, primaria, secundaria.
¿Tú consideras que los niños mexicanos están aprendiendo lo que se requiere en materia de ciencia? ¿Estamos formando o estamos despertando a los niños este interés por la ciencia o estamos en una etapa muy deficiente, digamos? No. En primer lugar, a los maestros en las escuelas pedagógicas no les enseñamos la ciencia que nos gusta a los científicos. ¿Cuál es? La ciencia de ahorita, la ciencia moderna. Les enseñamos ciencia de hace siglos y aburrida. O sea, no estamos evolucionando en ese tema. Tampoco les enseñamos cómo enseñar la ciencia. O sea, por ejemplo, enseñar la raíz cúbica. ¿Tú de veras piensas que tiene algún sentido eso? Bueno, y sería más fácil hacer un cubo de cuentitas y decir, miren, aquí hay 10 de lado y 10 de lado y 10 de lado. Estos son 1000 y bueno, pues ya entendieron el concepto de cúbico y vamos a otro tema. Uh-huh. Vamos al tema de, no sé, lo que les llame la atención, porque la luna cambia de aspecto, que es algo que ellos pueden ver en el cielo y llevar un registro. O sea, que ellos interactúen con la ciencia. Sí, de hecho vi un video muy bueno tuyo donde explicabas por qué el cielo es azul, que son preguntas que hacen los niños y que pues muchas veces no tenemos una respuesta coherente para darles a los niños sobre por qué el cielo es azul. Entonces, este tipo de cosas son las que tú dices que se tendrán que estar implementando en las escuelas. Y no les enseñamos a los maestros a decir no sé, que es importantísimo porque cada vez va a haber más preguntas que hagan los niños que los maestros no puedan contestar simplemente porque el conocimiento es tan amplio. Y cuando un niño hace una buena pregunta y uno no tiene la contestación, ese niño tiene mente de científico. Así es que hay que aplaudirle. En lugar de inventar quién sabe qué respuesta rara, habría que decirle, no sé, vamos a tratar de encontrar la respuesta. Y si no podemos, tú puedes ser un gran científico. Tú puedes aportar una solución a la humanidad que a nadie se le ha ocurrido antes. Así es que yo creo que, por un lado está el problema de la educación de los maestros y por otro lado los planes y estudios son desafortunados, son muy memorísticos, la ciencia les enseña aburrida, en fin, habría que revisar todo, enseñar la ciencia que nos gusta a los científicos, que nos vuelve locos, bueno, locos en el buen plan, sí. Que hace que nos despertemos con ganas de ir a trabajar y que en la noche durmamos contentos y con ganas de regresar al día siguiente. Ahora, Julieta, por último, y muchísimas gracias por esta entrevista y estos minutos para INE Radio. Para ti, ¿qué es la democracia? ¿Cómo describirías la democracia o cómo le explicarías desde tu parte pedagógica a un niño o a un adolescente lo que es la democracia? Yo creo que los problemas de la vida llegan y muchas veces se pueden solucionar mejor si nos reunimos entre varias personas y aprendemos a comunicarnos. Aprendemos a decir no, aprendemos a decir no sé, aprendemos a pensar, a reflexionar sobre los problemas y los resolvemos entre todos. Y esto puede ser desde el hogar, hasta la escuela, hasta entre los amigos y posteriormente a nivel de Estado y de nación. Es decir, yo creo que nuevamente que la escuela podría jugar un papel muy importante si fortalecemos más la lengua, el idioma, porque el idioma no solo sirve para pensar, sino para comunicar. Y si aprendemos a comunicar y a pedir y a hablar sobre lo que necesitamos, no que otros decidan por nosotros, y a trabajar en equipo, pues vamos a fortalecer la democracia. Y bueno, finalmente lo que se trata es de ser más felices. Los problemas van a llegar. La naturaleza es de por sí, no es una palabra altisonante, pero puede ser terrible. Pero los problemas humanos, algunos sí se pueden resolver. Y por eso necesitamos fortalecer la democracia. Pues Julieta, muchísimas gracias por esta entrevista y por compartirnos tus reflexiones aquí en INE Radio en el programa de ¿Qué cuentas? Muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a todo el equipo y el INE es a todo dar. Yo estoy muy agradecida con todos los que trabajan aquí porque para mí ha sido lo máximo. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Qué cuentas? Central Electoral.